Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión virtual de aprendizaje, en esta parte reforzando el concepto de razones trigonométricas, que es la actividad 7 de esta semana. En esta semana ustedes van a están desarrollando las situaciones propuestas sobre razones trigonométricas. Muy bien. Razones trigonométricas se establecen en triángulos rectángulos, como en este caso tenemos el triángulo rectángulo. El ángulo alfa, este es el ángulo 90 grados. En un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo 90 grados reciben el nombre de cateto. En este caso, cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo alfa y el cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo alfa. Y C viene a ser la hipotenusa. Entonces, aquí y este el ángulo beta. Alfa y beta son ángulos agudos, es decir, ninguno de ellos es mayor que 90 grados y los dos suman 90 grados, porque con este 90 de 180 grados. Entonces tenemos el triángulo rectángulo de lados, catetos AB y hipotenusa C. Las razones trigonométricas vienen a ser, como dice razón, cociente, ¿no? Cocientes entre relación entre los cocientes de los catetos y la hipotenusa, entre los lados de un triángulo, y reciben un nombre muy especial. Seno del ángulo alfa se define como el cateto opuesto, en este caso A, sobre la hipotenusa, en este caso A sobre C. Esa es la definición, un concepto. El coseno del ángulo alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, C. La tangente del ángulo alfa se define como cateto opuesto al ángulo alfa, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que es B. A sobre B. La cotangente del ángulo alfa se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Bien. Y secante del ángulo alfa es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces C sobre B. El cosecante del ángulo alfa se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, C sobre A. Entonces tenemos las razones trigonométricas. Razones trigonométricas es para cualquier ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces depende quién se llame cateto adyacente o opuesto, depende del ángulo. Por ejemplo, si el ángulo es beta, el lado opuesto para el beta sería B y el adyacente sería A. Entonces, pero los conceptos son para todos. Bien. Razones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos notables. Hay triángulos rectángulos notables cuyos lados se conocen. Por ejemplo, tal es el caso de el ángulo 30 grados, 60 grados, sumado a 90, con este 90, 180. Este es un triángulo rectángulo notable. A 90 grados se opone 2K, ¿no? K es un número entero que multiplicado da un valor. A 30 grados se opone K y a 60 grados K raíz de 3. Entonces, esta relación son los lados en un triángulo rectángulo notable. Bien. K viene a ser un número entero. Muy bien. Continuemos. Ahora, si yo quisiera hallar seno de 30 grados, ¿qué diría? 30 grados. Tengo acá el triángulo rectángulo 30, 60. 30 grados, 60 grados. Entonces, a 30 grados se opone K, a 60 grados se opone K raíz de 3 y la hipotenusa vale ¿cuánto? 2K. Entonces, senos, ¿cómo se define el seno? Como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, seno de 30 grados es K sobre 2 veces K, que es la hipotenusa. Simplificando, K, si vengo acá me da 1, acá también me da 1, 1, 2 por 1, 2. Entonces, seno de 30 grados, ¿cuánto es? 1/2. Ahora, tangente de 60 grados. ¿Cómo se define tangente de 60 grados? En este caso el ángulo es 60 grados. Aquí está el ángulo. Este es el ángulo de referencia. Ya me olvido de este ángulo. Mi cateto adyacente es el lado que está acá junto al ángulo, K. Y el cateto puede ser el lado que está al lado extremo, K raíz de 3. Entonces,
tangente 60 será cateto, la definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, K raíz de 3 sobre K. K se elimina, ¿no? 1, da 1 aquí, 1 por raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Esa es la tangente 60 grados. Cosecante 30. El cosecante de un ángulo se define como la hipotenusa sobre el cateto, en este caso, cateto opuesto. O sea, cosecante 30 grados, hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa vale 2K y el cateto opuesto a 30 grados es K. Entonces será 2 sobre K, ¿vale? 2. Muy bien. Así ustedes pueden establecer razones trigonométricas para otros triángulos rectángulos notables. Tenemos acá otro triángulo rectángulo notable 37-53. Seno de 53 grados es igual, en este caso, seno se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso será, a 53 se opone 4K, la hipotenusa vale 5K, entonces seno de 53 será cateto opuesto 4K sobre hipotenusa 5K, K se elimina, ¿no? Caísima, sale 4 quintos. Entonces, así de esa manera obtenemos seno de 53 grados. Cotangente 37, ahora mi ángulo es 37 grados, ya me olvido de este ángulo, 37 grados. ¿Quién es el cateto adyacente a 37? 4K. ¿Quién es el cateto opuesto a 37? 3K. ¿Y cómo se define la cotangente de un ángulo? Como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, la cotangente 37 será cateto adyacente 4K sobre el cateto que se opone a 3K. O sea, 4 tercios es la tangente, ¿no? K da 1, de K1 es 4 por 1, 4, 3 por 1, 3, 4 tercios. Entonces, secante 50 grados. Ahora mi ángulo es 50 grados secante. El concepto de secante, ¿qué es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Ese es el concepto. El concepto usted tiene que tener bien claro. La definición hemos mostrado hace un momento. Entonces, secante 53 es hipotenusa sobre cateto adyacente. Quiere decir 5K sobre 3K. En este caso es 5 tercios. Otro triángulo rectángulo notable es el de 45-45. Miren, K vale K, es un triángulo rectángulo isósceles, K raíz de 2. Tangente 45 grados viene a ser aquí cateto opuesto que se opone al 45 es K sobre cateto adyacente K. Entonces K sobre K, una cantidad dividida entre el medio cantidad 1. Entonces, tangente 45, 1. Cosecante 45. Cosecante 45 es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esa es la definición. O sea, K raíz de 2 sobre K, lo cual me da raíz de 2. El seno de 45 grados, seno de 45 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces K sobre hipotenusa, que es K raíz de 2. Explicamos K y cada uno sobre raíz de 2. Esto generalmente se trata de entregar la respuesta sin que el denominador esté radical. Para ese caso multiplico ambos por raíz de 2. 1 por raíz de 2 me da raíz de 2. Al denominador también, para que no varíe, multiplico por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o también se puede expresar de esta manera. Muy bien. De esa manera ustedes pueden sacar todas las razones de todos estos ángulos que aparecen en un triángulo rectángulo notable. Para resolver problemas prácticos es importante conocer esta regla, ¿no? El lado de la incógnita sobre el dato que tenemos y buscamos una razón trigonométrica. Muy bien. Ejemplo, tengo el triángulo rectángulo, 37 grados, 6 metros, este cateto que está adyacente a 37, X el lado opuesto y Y que es la hipotenusa. Entonces me piden hallar cuánto vale X, cuánto vale Y. Muy bien, son esas incógnitas. Solamente conozco, este es un triángulo rectángulo, recto en este punto. El ángulo es 37 grados y el cateto adyacente a ese ángulo, ¿no? El lado que está junto al ángulo, 6 metros, cateto adyacente. Entonces, si queremos hallar el valor de X,
vamos a establecer una relación entre la incógnita, lo que no conozco, sobre lo que conozco, el lado que conozco. O sea, el lado que conozco, que desconozco sobre el lado que conozco. Entonces, x sobre 6 metros. X sobre 6 metros. O sea, ¿qué estoy diciendo para 37x? ¿Qué cosa es? Cateto opuesto. Y 6 metros, ¿qué cosa es para 37? Cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿eso qué razón trigonométrica es? Muy bien. ¿Cuándo? La tangente. Entonces, ¿qué diré? X sobre 6, ¿no? Es la tangente de qué ángulo? 37 grados. Ahora, la tangente de 37 grados tiene un valor, entonces x va a ser 6 por la tangente de 37 grados. Este 6 pasa a multiplicar. Y la tangente de 37 grados es 3 cuartos. En ese momento hemos establecido 3 cuartos. Entonces ahora tendré 6 por 3 cuartos. Eso quiere decir 6 por 3, 18. 18 entre 4. Mitad de 18, 9. Mitad de 4, 2. 9 medios o también 4,5. Valor de y. Entonces, lado que conozco, en este caso la hipotenusa y, sobre el lado que conozco es cateto adyacente, lado que desconozco, y. Entonces lo que desconozco sobre lo que conozco, o sea, y sobre 6. ¿Qué razón trigonométrica es para este ángulo 37? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente es, muy bien, ¿qué cosa es? Secante. ¿De qué ángulo? De este ángulo. Entonces, diré, y sobre 6 viene a ser la relación entre hipotenusa y cateto adyacente para este ángulo es la secante de ¿qué? De 37 grados. Entonces, y sobre 6 secante de 37, de aquí despejamos que y es 6 veces secante de 37 grados. Y la secante de 37 grados es 5 cuartos. ¿Cómo lo obtenemos? Con las razones que hace un momento hemos explicado anteriormente. Entonces 6 por 5, 30. 30 entre 4, ¿no? 30 sobre 4. Mitad de 30, 15. Mitad de 4, 2. 15 medios. O también dividiendo 7,5 metros. Muy bien, esa sería la solución. Entonces de esa manera aplicamos las razones trigonométricas. Siempre relacionando un lado que desconozco sobre el lado que conozco. Muy bien. Ángulos verticales son ¿qué cosa? Cuando uno observa un objeto hacia arriba, trazamos una línea horizontal, es una línea imaginaria que va de los ojos en forma horizontal ¿no? En este caso a la superficie, y el ángulo alfa es el ángulo con que nuestros ojos varían, hacen una cierta elevación. Entonces, esta es la línea visual. En este caso, elevación porque el objeto que está en la parte superior. Y el ángulo de presión es cuando nuestros ojos se dirigen hacia abajo. En este caso va a observar este vehículo. Entonces este viene a ser la línea horizontal imaginaria que viene desde el ojo en forma imaginaria, una línea horizontal. Y este beta sería el ángulo. Como es hacia abajo también le llaman ángulo de depresión, ¿no? El ángulo alfa, cuando es hacia arriba, ángulo de elevación, y beta, ángulo de depresión. Muy bien. Entonces ahí tenemos los ángulos verticales. Alfa es el ángulo de elevación que cose la línea horizontal imaginaria que parte de nuestros ojos sobre hacia dónde va dirigido nuestra mirada al objeto, que en este caso superior. Alfa viene a ser ángulo de elevación y cuando está hacia abajo el ángulo de depresión, la línea visual. Muy bien. Estos de acá tienen aplicación en situaciones muy diversas de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos acá un problema, dice, un faro es una torre de señalización luminosa situada cerca de la costa. Se ubica en lugares de paso de la ruta de navegación de los barcos. En su parte superior dispone de una lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía. Juan es el encargado del faro, Salaberry, en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Desde el balcón observan dos barcos situados al este del faro, con un ángulo de presión de 37 grados y 45 grados. Según la información dada, ¿cuál es la distancia que separa a un barco del otro? Muy bien.
Entonces aquí está el faro, aquí está Juan en la parte superior del faro, va a observar dos barcos. Tenemos el barco, los dos barcos, y como lo observa, está en la parte superior, lo hace con un ángulo de depresión hacia abajo. Al primer barco, esta es la línea imaginaria que sale de sus ojos. Dice que lo observa, ¿no? Con, en este caso, con un cierto ángulo. ¿Qué observamos aquí? La altura del faro es perpendicular para hacer una línea imaginaria hacia el nivel del mar. En estos casos vemos que se forma un triángulo rectángulo. A ver, ponemos aquí los vértices. Entonces se ha formado ¿cuántos triángulos rectángulos? Dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo ACD y el triángulo grande rectángulo BCD. El triángulo grande. Bien, entonces, ¿con qué ángulo observa al barco que está más alejado? Con ángulo 37 grados. Está ahí, con 37 grados va a observar a este barco que está más alejado. Bien, ahora, quiero que ustedes se concentren solamente en el triángulo rectángulo BCD. Nada más, BCD. Entonces, miren ustedes, recuerden que este es 90 grados. Aquí también se hace recto la de 90 grados. ¿No es cierto? Miren, 90 grados, recto. Si acaba 37, para que sea 90, ¿cuánto le falta? Muy bien, ¿cuánto? 53 grados. Ya, ahora, ustedes tienen que tirar un rectángulo BCD. Este ángulo vale 53. Recuerden que este ángulo, sumado con este ángulo, tiene que dar 90. Si acaba 53, entonces este ángulo vale ¿cuánto? ¿Cuánto le falta para hacer 90? Bien, 37 grados. Muy bien, 37 grados. Correcto. Ahora, observa al otro barco con un ángulo de depresión, en este caso de 45 grados. Entonces, igual que el anterior, fíjense en el triángulo, fíjense aquí, hasta aquí va a 45, todo esto es recto, entonces, ¿cuánto faltaría que a 45 grados? Bien, este vale 45, y recordemos que este es recto 90, para que 90, este tiene que ser igual a 45 grados, para que sumado de 90 grados, muy bien, entonces tenemos 45 grados. Ahí está, son los datos que hemos podido establecer con los que nos han dado como datos. Ahora, nos pide determinar cuál es la distancia de separación entre los dos barcos, entre el barco A y el barco B. Muy bien. Observemos en el triángulo rectángulo ACD. ACD es un triángulo rectángulo, ¿no? Recto en C. Triángulo de 45, 70. Es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? Tienen dos ángulos iguales. Este vale 45. Recordemos que este ángulo también valía ¿cuánto? 45 grados. Bien, entonces tenemos el triángulo rectángulo notable. 45, 45. Entonces, si este vale cateto K, aquí también vale igual, ¿no es cierto? Entonces, si CD vale 70 metros, entonces AC también va a valer ¿cuánto? 70 metros. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo de 45, 45. Miden iguales. Bien. Entonces AC vale 70 metros. Ya está. Ahora, nuestra incógnita es hallar la distancia de separación. Esta es la distancia X. Para este de aquí, entonces, observemos el triángulo rectángulo BCD. Solamente olvídense de triángulo rectángulo ACD. Miren el triángulo rectángulo grande BCD. Bien, tengo vale 37 grados de 90 y todo esto sería 53 grados. Muy bien. Entonces, en un triángulo rectángulo no conozco X, este lado. Entonces, pero ese está ¿dónde? En el cateto ¿qué? Cateto adyacente a ¿qué? Ángulo 37, que sería todo esto, 70 más X. ¿Está bien? 70 más X. Y el cateto opuesto a 37 conozco, vale 70 metros. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto adyacente sobre cateto opuesto? Muy bien, que con la cotangente.
cotangente. Muy bien, la cotangente de 37 grados. Exacto. Entonces, cotangente de 37 grados va a ser cateto adyacente, que es 70 metros más x, sobre el cateto opuesto, o sea, sobre 70. Muy bien. De aquí, recordemos el triángulo rectángulo notable. 37, 53, ¿no? Tenemos que tener en cuenta bien esto. Y de aquí reemplazamos los valores. La cotangente 37 es como se define cotangente: cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, 4K sobre 3K, que era ¿cuánto? 4 tercios. Entonces, reemplazando aquí los valores. Entonces, 70 más x es sobre 70 es 4 tercios. Entonces, tenemos dos fracciones iguales, multiplicamos en aspa. Va a ser igual. Entonces, 3 veces todo el numerador por 70 por 4. Entonces, sí. 3 veces 70 más x por 70 por 4. Entonces, aplicando propiedades distributivas, 3 por 70, 210. Más por más da más. 3 por x da 3x y 4 por 70, 280. De aquí 210 pasa a restar al otro miembro. Queda 3x igual 280 menos 210, 3x igual a 70. Entonces despejamos x, será 70 sobre 3. Lo cual es, x vale ¿cuánto? 23,33 metros. Entonces la distancia de separación entre los dos barcos, ¿cuánto es? 23,33 metros de separación. Muy bien, de esa manera hemos aplicado las razones trigonométricas en la solución del problema. Muy bien, de esta forma ustedes complementen las demás preguntas y desarrollen aplicando las razones trigonométricas en todas las situaciones que están establecidas. Muy bien, ha sido un momento interesante conversar con ustedes y dialogar. Entonces, cualquier información, cualquier duda, expresen mediante WhatsApp o también puede ser cualquier medio. Bien, nos despedimos hasta la próxima clase. Que tengan buen día, buena tarde.